Estoy viendo que hay seis personas observando. Bueno, la idea es hacer una lectura simple. Mi idea tampoco es que me vean tantas personas. La idea es tener un registro más, un registro poético de una pequeña lectura. Solamente mi afán es que quede al menos el video como registro para que en los días posteriores se pueda comentar, se pueda difundir. Es un libro en el cual salió el año 2017, pero todavía me quedan algunas copias. Eh, Esta idea se me ocurrió desde, desde que nos propusieron en la Corporación de San Pedro de la Paz, de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, hacer un pequeño saludo por el Día del Libro. Y desde ahí que me picó el bichito de hacer este tipo de lecturas. Había visto también que en esta época de cuarentena se habían hecho varias lecturas de varios poetas que admiro. En esta oportunidad quise probar algo nuevo, hacer algo nuevo. Como les digo, lo voy a hacer sin música, sin ningún otro afán y sin ningún otro, ¿cómo se puede decir? Cualquier cosa que pueda perturbar la lectura. Eh, Aquí me estoy dirigiendo tal vez a personas que no son asiduas a la poesía, que tal vez no saben de que se puedan... Ahí tengo un comentario que dice, vamos, dale, aguante. El arte no debe molestar a nadie. Para mí, bueno, la literatura es algo de larga data. Yo tengo la experiencia personal de manera familiar, de manera cercana. Está el gusto de mi madre por la literatura. Ella, cuando yo era pequeño, antes de ir a acostarme, ella me recitaba cuentos, me recitaba poesías. La cercanía que ella tiene también con un poeta como es Pablo Neruda. Ella me enseñó desde muy chico algunos versos que todavía recuerdo, no sé por qué. Yo tengo el recuerdo también de mi madre, que aparte de fanática de Neruda, yo sé que ella también escribió algunos libros, pero de manera personal, en agendas personales, y que ella con el tiempo, pero que ella con el tiempo no siguió ese gusto. También está el gusto de mi hermana. Ella también, aunque tampoco lo hace de manera profesional, ella sí lo ejerció de manera, a través de cartas, por ejemplo, que le enviaba a mi abuela, mi hermana Yasmín Valenzuela, pero también de manera aficionada. Ella también tenía una pequeña agenda en donde ella registraba día a día sus experiencias, pero que también ella dejó con el tiempo. Yo he sido el único que ha seguido esto de manera más profesional, entre comillas, si es que se puede decir en poesía de profesional, porque como ustedes saben es una actividad bien triste para las personas que se proponen realmente ser poetas. Es una actividad bien complicada, no se puede vivir de esto, es una actividad que pocas personas aprecian y apoyan. Pero no me vengo hoy día a lamentar, tampoco tengo ganas de... eh, hay algunos otros comentarios. Mi idea no es venir aquí a victimizarme, sino hacer una lectura, entretenerlos en esta tarde de lluvia, en esta tarde solitaria. Yo, bueno, vivo con mi novia, que me tiene que estar viendo por ahí tal vez, pues le dije que me iba a conectar a las 7. Daniela, ojalá me estés viendo. Pero ella está en Coelemu, me dejó unos días para ir a ver a su familia también, pues estamos todos preocupados con todo lo que está pasando. Bueno, la cuarentena que parece que ya está terminando, que vamos a volver tal vez a clases los más jóvenes, al trabajo los más grandes. Eh, yo en lo personal no volvería en el corto plazo. Tengo una visión un tanto más crítica de lo que se está haciendo, pero bueno, ese no es el caso. Como mi idea es hacer la lectura, no me voy a extender más en la situación que todos conocemos, que todos estamos viviendo. Como les decía, en, la, en el saludo que hice a la Municipalidad de San Pedro de la Paz, ahí les mostré 3 recomendaciones de 3 libros de mi autoría. Eh, Estos 3 libros son Los colores de la tribu. Eh, bueno, aquí se va a ver al revés, pero igual lo muestro, lo puedo tal vez voltear después cuando estemos haciendo ya el
cuando termine la grabación y pueda subirlo a redes sociales, ahí voy a voltear la grabación para que se vea mejor. Este primer libro, Los colores de la tribu, que siempre digo, tuve mucha suerte, lo edité con un muy buen amigo, Oscar Vidal, que también me dijo por ahí que me iba a observar. Este es un primer libro que edité con la editorial Alto Horno, que conduce mi amigo Oscar Vidal, que también es poeta de larga data. En la década pasada él se destacó dentro de los pequeños círculos que existen de poesía. Él confió en mí, yo le mostré otra producción que tenía de un libro que se llamaba Post-Beat, que es una selección que hice previa a Los colores de la tribu, con el que gané una mención, por ahí una mención honrosa en un concurso bien chistoso que se llamaba Caballo Furioso. El nombre ya era un poco extraño. Ese fue un concurso que se hizo con la editorial Lakuma Pusaki, por lo que recuerdo, por ahí por el año 2014. En esos años yo decido, como no tenía publicado ningún libro, decido enviar este poemario a modo de prueba y me gano una mención honrosa, justamente. En general, eso sí, fue un concurso bien extraño. La premiación se hizo, bueno, en la casa de Pablo Neruda, en la fundación de Pablo Neruda, allá en la quinta región. Yo fui y me presenté, pero no fueron todos los ganadores. Fue muy extraña la premiación y mi idea en realidad era publicar. El primer premio ganaba una publicación, pero yo gano una mención honrosa y me decido por seguir intentando de alguna otra forma editar. Le comento mi experiencia a Oscar, le comento mis ganas de publicar y él de inmediato me dice, muéstrame tu texto y veamos qué se puede hacer. Lo lee y para mi sorpresa le gusta el texto, se interesa y me propone publicarlo con su sello, que también estaba partiendo por esos años, por ahí por el año 2015-2016. Había editado a otros poetas, ahora no recuerdo a todos los que ha publicado, y me propone hacer esta locura. Mi idea, eso sí, no es extenderme en este libro, ni tampoco, sino solamente mencionarlo, porque ya no me quedan copias de este en particular, de Los colores de la tribu, por si es que el día de mañana a alguno le interesara adquirirlo, sino hacer una mención y después ya abocarme a la lectura. El segundo libro que edité con esta editorial, que es Sommeil Paradoxal, que significa en español, del francés al español, sueños paradójicos o sueños paradojales. Es otro libro con el que vine a cerrar otra idea que tenía que no tiene que ver con los otros dos libros que están más unados y después me voy a extender más en ello, sino que proviene de una idea anterior de poetizar varios sueños que yo tuve desde la infancia. Muchos sueños, la mayoría que vengo arrastrando y vengo teniendo desde que tengo uso de razón. Es un poemario que se editó de forma como libro de bolsillo, como libro objeto, se puede decir como fanzine, y que me interesó mucho por su formato. También recomiendo la colección completa de esta editorial que hizo el año 2017 también por ahí, donde también salieron otros poetas regionales, también lo recomiendo mucho. Recomiendo contactarse en redes sociales con la editorial Alto Horno o con su autor, Oscar Vidal, para adquirir alguno de los otros poemarios de esta colección. Eso en particular con esos dos libros, pero hoy día quiero hacer la lectura del libro Poemas e Hiperpoemas. ¿Por qué no me extendí tanto en Los colores de la tribu? Porque son dos libros que se hermanan. Son dos libros, en realidad, Los colores de la tribu es la base de Poemas e Hiperpoemas. Mi amigo Oscar Vidal, el poeta, se ríe porque yo en realidad la producción de este libro es más o menos una broma a Los colores de la tribu, y eso es verdad. Él me molesta mucho porque tengo muchos poemas de ese libro, entonces él como que no me aceptó eso, que hubiesen
la mitad de los poemas de los colores de la tribu fuesen parte de poemas y hiperpoemas. Pero mi idea era hacer un juego experimental. En los colores de la tribu no puse mi nombre, por ejemplo. Tenía otras inquietudes en esos años. Pensaba de que yo iba a escribir y editar este libro y de ahí iba a dejar la actividad, pero con los años me he ido interesando mucho más. He decidido probar por otros lados también. No he escrito solamente poesía, hoy en día estoy escribiendo un libro de cuentos, otro libro de una novela formal. Entonces decidí continuar en esta actividad y me propuse terminar ese libro de forma más acabada. En los colores de la tribu sentí que no terminé muchas cosas y por eso se va a mantener o se mantuvo como un libro más experimental en donde las ideas inacabadas quedaron inconclusas, pero a modo de juego para proponerle al lector que él cerrara estas ideas, estos poemas. Las mismas temáticas son diferentes. Aquí exploro más lo que fueron las tribus urbanas de la década del 00 hasta el 2010 más o menos. Tribus urbanas primero chilenas, después me extiendo a las tribus urbanas mundiales, exploro redes sociales, exploro internet, los primeros vestigios de internet, este internet, proto-internet más cavernícola, en donde la gente descargaban videojuegos, descargaban canciones de manera ilegal. Eso me interesó más en los colores de la tribu. Además exploro, bueno, la bohemia, la noche, hago un repaso de esas temáticas más juveniles. Pero lo que intenté hacer en poemas e hiperpoemas fue madurar esas ideas, llevarlas ya al ámbito de internet, de la hipermedialidad y de la intertextualidad, la metaliteratura. Para mí los poemas e hiperpoemas es un intento ya de hacer un libro propiamente formal. Aparte bueno, tal vez podría explicarme mejor si leo algunas partes del libro, sobre todo la contratapa. En la contratapa, por ejemplo, se lee, escribí junto al editor, que a todo esto no he explicado cómo fue la producción de este libro, que edité con Casa Literae. Casa Literae es una editorial de acá de Concepción que también, bueno, no sé si sigue funcionando porque también es una editorial un poco errática. Yo poco sé, solamente conozco a su promotor, a su creador. Él me propone hacer la edición del libro a modo de prueba, le hago envío de mi propuesta. Y me sorprendo de ser uno de los ganadores de dentro del catálogo. Gano el premio Poesía Divergente con la editorial y ellos me proponen editar como premio este libro. Este libro que también, como expliqué en el saludo, lancé a los premios Ceres del año 2017 y también con sorpresa me gano, soy finalista dentro de la terna final de la elección. Bueno, en ese año lo ganó otra poeta que me estimo mucho, Bárbara, que por su larga trayectoria me pareció justo su galardón. No me enojé para nada, así que aprovecho también de mandarle un saludo. En esta actividad he notado que hay muchas peleas, muchos resquemores, pero eso nunca ha sido mi objetivo. La verdad, mi interés va más por la lectura, porque este poemario llegue a lectores, que se escuche. Esos son mis afanes en realidad, y lo digo con mucha sinceridad. Ese es mi afán también de esta lectura, de hacer un momento grato, de llevar la poesía a otros lugares, en vez de preocuparme por nimiedades. Todo lo contrario, yo llevando tan pocos años en esta actividad, me siento mucho más reconocido, más feliz de los pequeños logros que he obtenido. Como les decía, en la contratapa me puedo explicar mejor. Acá en la contratapa decidimos escribir junto al editor que el presente poemario pretende servir de ventana hacia una dimensión inexistente, un contexto ficticio, ilusorio, y que los humanos hoy por hoy habitan, la hiperrealidad. Poemas e hiperpoemas
que, como ustedes comprenderán, es un juego de palabras, es un homenaje a poemas y antipoemas de Nicanor Parra, obviamente, que muchos me han dicho que es como un plagio, pero todo lo contrario, un homenaje, obviamente. Es un juego para homenajear la gran obra del gran último poeta que ha pasado por nuestro país, que pasó por nuestro país, menos mal. Eh, Aquí escribo que Poemas e Hiperpoemas sería un intento por llevar a la hoja esa aldea global de la que les hablaba, encerrarla en un papel, en este libro. De paso, confrontar a la poesía convencional con la hipertextualidad, sus formas estéticas y posibles técnicas, a modo de experimentación lingüística o juego artístico. Además, dialogar con los lectores del siglo XXI, la mayoría inmersos en aquella transmedialidad desbordante. Como estética general también tengo que hablar que es un libro con un dejo neobarroco, se podría decir. En una de las críticas que leí sobre mi libro se me propuso que era una especie de intento ciberbarroco, que me interesó mucho, me dio mucha curiosidad leer que este libro podía proponer una ciberbarroquidad. Eso me interesó mucho. Mi idea de hiperpoesía tiene una doble significación. Hiper por hipermedialidad, obviamente, como ya me expliqué, pero también como superación. El prefijo hiper como hipermercado o exageración o como superación o como desborde de cosas. Mi idea también es rebasar a la poesía, demostrar este presente, esta situación presente en donde las cosas nos desbordan. Hoy en día la sociedad en la que vivimos nos exige una abundancia de todo. Si hay comida, si hay alimento, por ejemplo, hay todas las posibilidades de alimento universales. Si nosotros buscamos información en Internet, está toda la información disponible a nuestra mano de inmediato. Incluso debemos hacer un trabajo contrario, tenemos que hacer una edición de la información que nos llega. Tenemos que hacer una selección de la información que nos va llegando. Todas las perversiones que se han logrado desde el advenimiento de la aldea global y desde el advenimiento de Internet han supuesto que nosotros tenemos que saber elegir la información, porque si no se crean las fake news, nos desbordamos de mentiras y nada queda claro en esta era de la incertidumbre, en donde en vez de tener más información, más certezas, nos hemos vuelto humanos más ignorantes, más inseguros de nuestra realidad. A eso apunto con lo de hiperpoemas. Es una especie de ironía también, es una especie de juego conmigo mismo, de decir, bueno, en qué yo me estoy basando también para hacer poemas. Son poemas que se basan en juegos de video, en videos de YouTube, en canciones. Entonces es también confrontarme a mí mismo, decir, estos son mis gustos, está bien lo que estoy haciendo con mi vida, con mis gustos, está bien seguir este camino. Eso en general. Ahora lo más importante es que ustedes tomen la decisión también, porque muchas veces los poetas nos extendemos en lo que queremos hacer y terminamos haciendo algo completamente diferente. Ese es mi afán también en esta lectura, probarme a mí mismo y ver de qué se trata también en este poema. ¿Qué les parece a ustedes? Espero sus comentarios ahí en la caja de comentarios para ver qué opinan de este poemario. Es un poemario que dediqué a mi novia y su incansable corazón, me escribí acá. También dediqué a mis padres, que escribí acá, dieron techo y comida a mi arte, y a los poetas Felipe Burgos y Oscar Vidal, amigos poetas que aprovecho de saludar también. Felipe es un amigo de mi colectivo poético, sujeto a discusión, que creamos hace ya varios años, por ahí por el 2015 debimos haber empezado, más incluso mucho más atrás, porque ese grupo lo creamos mucho después de conocernos. Nos conocimos en el taller de Tulio Mendoza, en las lecturas de Omar Lara, por ahí por el año 2011, 2012, un poco después.
Me falla la memoria. Desde ahí organizamos el grupo Sujeto de Discusión y ahí conocí al poeta Felipe Burgos, que ahora está en Chillán, que ahora no lo veo mucho, pero aprovecho de mandarle un saludo. Y bueno, Oscar Vidal, que me ayudó en la edición de mis primeros 2 libros. Yo parto este poemario con una cita que está con una cita de Marvin Minsky, que se le otorga a Marvin Minsky, pero no sé bien si la dijo propiamente tal. Son una de las cosas que ocurren con Internet, justamente. Y eso me pareció interesante. Marvin Minsky dice, hasta la fecha no se ha diseñado un ordenador que sea consciente de lo que está haciendo, pero la mayor parte del tiempo nosotros tampoco lo somos, tampoco somos conscientes de lo que estamos haciendo. A eso me quería referir. Bueno, me dijeron de que el audio estaba un poco bajo, así que voy a tratar de hacer... Sí, ya están expectantes, dicen, de escucharme declamar. Sí, me dicen, a ver, vamos a leer antes de la lectura algunos comentarios. Chenda de la Peña me dice, estamos expectantes de escucharte declamar. Ya, voy a partir, no se preocupe. Paula Teche, te mando un saludo también. Hola Paula, que tienes buen hablamiento, me dice. Felicidades. Sí, algo tengo. En el trabajo ahí me preocupo más de las labores más que de otra cosa. Ella es una colega, ella es profesora de la Universidad Andrés Bello, donde trabajo. Yo trabajo en la biblioteca. Y siempre hacemos proyectos juntos, le aprovecho a mandar un saludo fraterno. Por ahí vi también a la Alejandra. Bueno, después hago los saludos correspondientes, me voy a abocar a la lectura. Es un poemario que parte con este texto que se llama Las 7 leyes de Noah, o Las 7 leyes de Noé. Después puedo explicar un poco de qué se trata. Las 7 leyes de Noé. Baten las alas de la fénix posmoderna, reverdece el ave de la perdición. En un estornudo se conectan los enchufes de ciudad arcoíris, hogar de la invención, el anhelo, la vanidad. Marchitos los grandes romances del crepúsculo, brotan los 7 crayones de la antinatura, los 7 pigmentos labrados por el hombre, las 7 semillas de la aberración. Naranjos desde los postes guían los pasos de los primeros errantes. Amarillos vehiculares encandilan semáforos, postes y letreros, casi mudos por el smog. Verdes potencian la histeria móvil de los dance floors. Azules rechinantes explotan desde las luminotecnias y gigantografías. Rojos motean el sórdido impulso de cemento, de razón. Somnoliento el gran plano, la gran maqueta, se empapa de sinestesias recreativas. Gravas que empolvan la desolación, el agobio, los laberintos, las junglas de la conciencia humana, aquellas que a toda costa desea evitar. La máxima de los desvelos es transformar la metrópolis en parques de diversión, saciar los bostezos de la venidera clase de cautivos con los frutos de la teoría natural. Así estipulan los arquitectos profanos, desde las altas esferas de su cromática caleidoscópica, su Babilón. Allá en las alturas se despiden del lucero, el ocaso de divinas batallas, para al fin erotizar a los miles de estériles, los miles de vástagos adoctrinados por el trauma, estrés. El proyecto aún es inconcluso, mas su visión inmediata es que las tecnologías hielen los complejos cavernarios, que las gentes repudien aquella fogata que arde en el pasado interior, que renazcan tras las búsquedas de fuegos inauditos, las nuevas llamas que a la postre calcinarán la libertad. La gran agenda estipula proyectar sobre la tierra los colores de la tribu. Matrix, Blue Beam, Dios y demonio que incinera los vestigios carbonizados de la virtud. Como notan, es un poema de largo aliento, que nos sigue la recomendación de Jorge Tellier, que decía que hay una tensión poética que hay que mantener, que hay que reducir. Este de largo aliento es uno de los poetas, de los poemas un poco más largos que tengo, pero que apuntan a eso, a lo que hablaba en un principio de
barroco desbordado de situaciones, de acciones que ocurren en el mundo y que no podemos explicar con pocas palabras. La vida nos excede, ese es mi intento estético. Como les decía, un poco explicar las 7 leyes de Noah es, aquí pongo, es el pacto anunciado en la Biblia, descrito en la Biblia, perdón, el pacto entre Dios y los hombres, que según la tradición judía se sellaría con la aparición del arco iris, justamente después del diluvio, esto posterior al diluvio universal. Cada uno de estos colores representaría una ley en particular. A eso me refiero con las 7 leyes de Noah, con las 7 leyes del hombre, propiamente tal, pero que en este poema se vienen a mostrar como ya una aberración, como una aberración de los últimos tiempos. Esa era mi idea en un principio, escribiendo este poema. El segundo poema que le sigue se llama Inspiración-Exhalación, y que ya hablo de lo que les estaba diciendo, empiezo ya a explorar propiamente tal mi voz. ¿Qué significa la voz de ser poeta en estos tiempos? Inspiración, exhalación. Ayer garabateé un poema casi aceptable, entre bostezos, entre copas, entre amigos, entre tantas cosas que pueden afectar el área de Broca o el de Wernicke, zonas cerebrales del habla. Lamentablemente aquellas oraciones que de inmediato debían tintar en algún pañuelo usado se me gotearon de las neuronas por el desatino de no andar con una pluma de gaviota colgada al cuello y o no aprender en educación física a respirar desde el estómago. Nota, aviso. Si usted es poeta primerizo, debe estar atento al célebre chispazo, aquel que alguna vez trató de explicar Oscar Hahn, pues esta pulsión florece y se marchita sin aviso, entre caviladas respiraciones. Sugiero que en vez de imaginar que persigue a una musa traviesa, engañosa metáfora de la inspiración, al tiempo que escribe aprenda a inspirar justamente y a exhalar como corresponde. El llenar los pulmones de oxígeno ayuda a que la sangre circule a través del cuerpo y por consiguiente al cerebro, mejorando tanto la agudeza mental como la memoria. Esta palabra polisémica parece designar 2 funciones biológicas diferentes, pero no se confunda. Evite inhalar abstracciones ajenas. Tal vez así retenga las palabras que emanan de su calavera mental. Como ven, mi idea también no es seguir solamente un estilo literario, sino también pasar desde el drama al humor, después pasar de nuevo a la melancolía, a la nostalgia. No sigo un estilo propio en todo el libro, tal vez por mi afán justamente de desbarajuste, de exageración que tiene este libro en particular. Estoy viendo, a ver cómo vamos con la hora. Sí, me empecé hace media hora, me parece que la lectura va bien. Mi idea es que sea no más de 1 hora, para no alargarme tanto, para que también sea más fácil editarlo después. Voy a leer algunos de los comentarios que me van llegando. A ver, aquí me dice Luis Vázquez: quiero ser escritor, ¿me daría un consejo? Bueno, el mejor consejo para ser escritor es no intentar serlo, justamente, porque la verdad la mayoría de las personas que se pierden en esta labor son aquellos que les empieza a gustar ser escritor, que les empieza a gustar las lecturas, que van a todos lados, que empiezan a editar como locos y sacan cosas. Esas son las personas que se pierden en el camino. Las personas que se encierran consigo mismos, las personas que escriben para sí, que no se preocupan tanto del lector o tanto del público o de ser famoso, esos son los que siguen de manera noble este oficio. Ese sería el mejor consejo que puedo dar. Ahora, bueno. Iván Jiménez, un saludo también, gran saludo me manda. Lo conocí en una lectura que se hizo en una reserva allá en la costa. Le mando un saludo también. Bueno, Chenda de la Peña también me pregunta qué generó, qué describe tu poesía. Bueno, ahí tal vez no alcanzó a escuchar. Al principio ahí hablé un poquito, así que después ya cuando se sube el video a redes sociales, el video final, ahí puede escuchar de qué se trata más o menos el libro, el poemario.
Después al final me puedo extender un poco más también porque justamente este libro al final tiene una especie de parte poética o palabras finales para la relectura del libro. Ahí puedo también extenderme un poco más. El poema que le sigue, es un poema que he leído muchas veces, en muchas lecturas, es un poema muy antiguo que tengo desde el tiempo de Los colores de la tribu y de Postbeat, pero que aquí retrabajé y edité ya en su forma final. Una de las tentaciones que tenía en el primer libro también era explorar lo que es el Spanglish o el inglés a modo de invasión o que invade al español. Eso también exploro en este poema en particular. Así que vamos a ver más o menos y me ayudan ustedes para ver si logré o no esa exploración. Este poema se llama Dance Dance Revolution o también se me olvidó el otro título que tenía, Dance Dance Revolution o La Revolución que no fue, que también se lo estoy poniendo en algunas versiones posteriores. Dance Dance Revolution. Ya van a cerrar Happyland y el gamer sigue bailando. Desconectan los flippers, las montañas rusas y el gamer sigue bailando. Select Style, Single Play, Select Character, dice la máquina y el gamer pisa y pisa los cuadrículos. Marvelous, Great, Perfect, repite la máquina. Ok, 345 combo. Las flechas estallan en el cielo pixelado. Siguen su trayectoria ilusoria a un techo inaccesible. Aumenta el contador y el gamer pone FF a sus coreografías. Pum, 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 le dice el bass y el gamer se cuelga en un pie. Se afirma de la baranda, da una mortal voltereta y vuelve a equilibrarse en su eje. 463 combo, 478 combo, 499 combo y el personaje a cuadros dentro de la pantalla con un afro morado en la cabeza y rollers en vez de zapatos, no se cansa ni se queja. El imitador tira su jockey y afiebrado se restriega la impotencia. Are you ready? Here we go, ordena la máquina y el gamer es feliz. Feliz de su nada, de ser otro, de pensar que se gana a sí mismo, de dar vuelta el alphabet aerobic y el love is dreamness. Pum, 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 rompe sus suelas, rompe la goma. Stop. Se detiene, qué pena, qué lata. You lose, sentencia la máquina. Se le termina la energética, en el bolsillo busca monedas, no las halla, se enoja, se deprime. Estoy leyendo mientras estoy haciendo la lectura algunos de los comentarios. Me saluda también Rita, bueno, la Andrea, que es una amiga de mi hermana que conozco hace mucho tiempo también. Un saludo. Espero todo esté por allá también en tu familia. Un saludo a tu familia. Me voy a quedar hasta esos comentarios porque si no puede que se me corte aquí en el computador. Estoy desde el celular. Así que, como les dije, si se escucha un poco mal, me avisan. Y estoy también con el notebook viendo cómo se ve la imagen. El siguiente poema se llama Grunge, que como ustedes saben es el subgénero de rock alternativo surgido a finales de los años 80 en Seattle, Estados Unidos. Es el subgénero rock del que se hizo famoso grupos como Nirvana, Soundgarden en los años 90, que son grupos con los que crecí, pero que en este en particular se abocan a otro cantante que nombro en el poemario, del grupo Silverchair. Grunge. 6:23 p.m. Otro eclipse enfermo, otra tarde eructada, otro domingo con sabor a carne descompuesta. Otro día de fila, otra posibilidad perdida. 6:54 p.m. Del ocio contemplativo, in natura, pasé a encerrarme entre 6 negros rectángulos. Por añadidura, mi nariz quedó recostada sobre discursos inútiles. Que la última palabra la tiene el lector. Esto desde la perspectiva de Roman Ingerdan, Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss, Humberto Eco y Stanley Fish.
las consecuencias del síndrome de personalidad múltiple o trastorno de identidad disociativa. La frase "yo soy otro", analizada desde la perspectiva no de Rimbaud, sino justamente otros poetas. 6:33 p.m. Lanzo carpetas e impresiones al suelo, abro cortinas y éstas me abren a embeberme en licores. Ya por la cuarta vez que me repugna lo bello y lo divino. Antojos computacionales conducen al hastío. Acabo tarareando las delgadas letras de un temita en inglés. 6:56 p.m. 'Cause I'm a freak as cool as you. If only I could be as cool as you, as cool as me. Gracias, Daniel Jones. Sé que jamás seré cool, pero gracias por el cumplido. Gracias, Silverchair. Gracias, Grunge, por abofetear mi vanidad, despegarme de tanto libro, tanta agenda violentada y encinta, mi bla bla solitario y merecido, mi primavera de la poesía pronta a terminar. 7:12 p.m. Daniel. Me siento castrado, manco a la hora de abatirme, expresar. Me degusta la vergüenza frente a este ejército enemigo de versos sublimados. Hoy doy cuenta del único ejercicio efectivo que tenía esta mitomanía, sus dotes terapéuticos, introspección necesaria si quieres recomponer o visualizar tus límpidas congojas. Todo lo demás sobra, ¿no, Daniel? Bueno, como expliqué antes, el grupo Silverchair y el cantante Daniel Jones, es Daniel Jones el compositor y guitarrista de este grupo. También es un pianista conocido australiano y las canciones en cursiva que pongo en este poema son la letra de la canción Freak, que es el primer single del álbum Freak Show del grupo. Aprovecho de hacer esa mención por si es que a alguien le dio curiosidad, la referencia. Hay algunos poemas que yo he leído antes mucho y son de largo aliento, entonces no quiero perder tiempo con ellos. Tal vez me interesa algunos que no he leído en público justamente, que se quedaron en el tintero en varias lecturas. Yo hace mucho que no leo tampoco. Dejé un poco las lecturas para abocarme a otros proyectos, también para abocarme a mi trabajo. Pero recuerdo con mucha nostalgia los años en donde hacíamos hartas lecturas con mi grupo literario, con el grupo sujeto a discusión. En estos últimos años sí he llegado a echar de menos esos tiempos, pero esta es una oportunidad para volver un poco a eso, para seguirse refinando en este arte de la lectura. También me van a disculpar si me equivoco por ahí, pero bueno, es lo que hay. A ver, está el poema Alone in Kyoto, que, como bien saben los entendidos, es un sencillo del grupo Air, que está incluido en la banda sonora de Lost in Translation, una muy buena película que les recomiendo, una cinta dirigida por Sofía Coppola, y que reflexiona, pongo acá, en torno a la soledad en ciudad. Y por eso mismo puse este título, porque tal vez la película, la temática de la película no tiene mucho que ver con el texto, pero sí con el sentido, sí con su atmósfera. Eso me interesa también al momento de titular los poemas muchas veces, presentar primero la atmósfera antes del texto. Este poema se llama Alone in Kyoto. De entre la acera arranca tripas de los diarios. Muy serio cepilla su barba con los hechos de la sección políticos nacional. Enjuicia cada título y epígrafe, lejano, ajeno a nosotros y a sí mismo, pues su nombre hace mucho que prefiere mendigar los fondillos rasgados de la ambición. Todo a sus lagrimales le es literatura. Cada Belmont, cada Santa Elena le es más sincero que la sociedad. Impávido, cada noche, surca las expresiones del consumo como un príncipe decapitado del país de los cristales, ciudad a deshoras invadida por la juventud. Sin más amarillos hallazgos, carga a cuestas la resaca, dobla el desaliento en su cartón, prende la radio y canta 2 o 3 canciones, 2 o 3 cumbias antes de dormir. Como ven, también exploro poemas en voz
en voces ajenas, como aprendí hace algunos años, en voz del hablante lírico, que no necesariamente tiene que ser el autor, no necesariamente tiene que ser el escritor, sino también un personaje ficticio en este caso. Está el poema también titulado De Concepción y Concepciones. De Concepción y Concepciones. Chispas blancas y rojas cruzan este portal que nos conecta, que nos aleja. Yacolén, línea recta suspendida sobre el curso bajo del Biobío. Tú guías mi febril marcha hacia los pensamientos, mientras agudos invisibles me degüellan. La obligación de todo poeta es cruzar sus puentes cada atardecer. Por consecuencia me disparo a esa nada y persigo torpe un punto de fuga imaginario. Insulto camiones, llamo a callar al silencio, discuto con los postes de luz y reviento los charcos que sofocan mi talón. Sabiéndose alimentos, las lenguas estelares se dejan relamer por la guindada carnívora. Anémico entre nubes que tapa con su gris los panoramas. Aquellos jadeantes fotones arriban y ensucian de sepia los árboles, el agua, las casas y edificios a lo lejos, dándoles un tono melifluo, melodramático, empalagoso. La lluvia empapa mi cuaderno, mis hojas, esta hoja tonta en la que borroneo. Me sueno, abro los ojos y me río del río y todo lo previamente arado. En mis risotadas hay cierto ahogo. Imagino que se me deshace el intervalo. Lo visto ya no es más, me digo. Me era imposible asirlo. El reloj se olvida de todos. Trato de ilustrar todo en mi mente a la manera impresionista y me soy aún más inútil. Me conmuevo ante lo desasido. Pienso que pienso reflexiones extintas, positivismos que me repudian y a la vez me detallan a la perfección. Basta de letárgos. Detona tus pezuñas de burro. Devuelve a casa estas meditaciones, a ver si al menos encausas esta rabia. Tal vez por la autopista movediza te camuflen los violetas y naranjos o asimiles contextos, para al fin confundirte con el óxido, las piedras, los desperdicios, el agrietado concreto tan concreto. Llega la noche y atasco mis escritos. No quiero que mañana mi cuaderno lamente estas letras. Un poema corto que se llama Sentimiento y Epifanía, que es un juego también con la filosofía Zen, que aquí lo auno como prefijo de sentimiento con Z. Sentimiento y Epifanía. Madruga alboradas, venéralas con la piel. Ríe al recordar que los ardores seguirán mucho después de tu desaparición. Sopla contra la brisa tumultuosa, curandera de llagas. Llena de pulmones y advierte que es el viento el que te respira. Bueno, muchos de mis poemas, su título no es solamente un título, sino también un link de enlace a un video, a una canción. En este caso, por ejemplo, es un poema que titulé con un link que enlaza a SoundCloud y una canción en particular de la banda sonora de la serie Saint Seiya, de la serie de los Caballeros del Zodiaco, que yo también crecí con esa serie y quise hacerles un pequeño homenaje, sobre todo a los que estaban encargados de la música de esa serie, que es una serie con una banda sonora espectacular, que a cualquier persona que le guste la música clásica se la recomiendo, porque el autor que lo nombro en el poema, Seiji Yokoyama, y la cantante Kazuko Kawashima, el autor Seiji Yokoyama estaba a la par con la música clásica de esos años. Es una banda sonora impresionante, que no me voy a extender más para no demorar mucho la lectura, pero que les recomiendo a todos escuchar. Seiji Yokoyama, Kazuko Kawashima, intérpretes de la melancolía, asiáticos cronistas de la tradición occidental. Evocar lo clásico o antiguo. Su lamento moderno da nuevos bríos a una sensibilidad en proceso de expiración. Milagro estético, accidente que bien puede ser fenómeno de estudio para extraterrestres.
formas ulteriores que, al recabar entre cascajos, concluyen que Japón no era solo una espada o caballo de mar partido en islas, sino también el más patético de los pueblos, un herido artista de posguerra que, a partir de dos Godzillas atómicos, recreó una cultura original. Esto a pesar de tener que asimilar los modos bárbaros de los forasteros, costumbres que los nipones lograron sortear por décadas, al menos hasta la llegada de los barcos negros. Unas pequeñas explicaciones para algunos conceptos, si es que alguien no los pilló. Bueno, la canción Atena no Chi, que es la que enlazo en el título, es una canción del álbum Shinku no Shonen Densetsu, que es el soundtrack de la serie animada Senseiya, como les dije anteriormente. El compositor Seiji Yokoyama se abocó más a la música incidental. Es conocido por su trabajo en Saint Seiya y Capitán Harlock, los dos animes. También se le conocen composiciones dedicadas a su ciudad natal, Hiroshima, cuya trágica historia, pongo aquí, parece haber inspirado su estilo. También está la cantante japonesa Kazuko Kawashima, voz principal en varias de las composiciones de Yokoyama, por eso la referencio también en esta oportunidad. Y ¿a qué me refiero con los barcos negros? Que es una historia mucho más larga, pero aquí pongo que es la denominación japonesa que le dieron los japoneses para designar las primeras naves occidentales que arribaron a las costas japonesas en los siglos XV y XIX. Desde los siglos XV al XIX, que eso me interesó mucho, por eso lo puse como referencia, porque es más una metáfora o una mención a lo que significó para los japoneses la invasión extranjera, y después, bueno, se vuelve horror en la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente la caída de las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, y la reconstrucción de Japón desde sí mismo, y la reconstrucción de su cultura, en este caso el anime, ya para los años 90 y 2000. Voy a pasar algunos porque ya estamos llegando a la hora de video, así que no sé si me podré extender más, no sé si me aguantarán más que siga. Mi hermana me pone seco poeta. Me piden que comente un poco el poema Concepción y Concepciones. ¿A qué me refiero? Bueno, en su título ya doy algunas señas de qué se trata. En Concepción y Concepciones, bueno, es un juego de palabras, obviamente, con la palabra concepción. Concepción como imaginación, como creación mental, como imaginación, con el nombre de nuestra ciudad, que es Concepción, obviamente. La idea es jugar con eso, con Concepción como la ciudad inexistente, todavía por crear. Hay algo que me llama mucho la atención de nuestra cultura, que es esta imposibilidad de concepción, esta imposibilidad, esta indeterminación, se podría decir, que es algo que explora, por ejemplo, el poeta Egor Mardones, que él propone en uno de sus poemas que nada se concibe en concepción, dice, que también lo puse en una epígrafe en uno de mis poemas, que es una idea que se reitera y que tiene que ver, bueno, con sus desastres naturales, obviamente, primero, con su imposibilidad de tener historia, todo lo que se crea en Concepción se viene abajo, entonces poca cultura puede quedar en el tiempo. Eso me interesa mucho, por eso el título, y eso es lo que trato de explorar en este poema también. Hablo de los pensamientos, que es la calle en la que crecí, que se da el juego de yo haber crecido en los pensamientos, por ejemplo, que es un chiste que de repente le hago a mis amigos. A eso me refiero con los pensamientos. Bueno, y eso en general, creo que con eso, con lo dicho, ya voy a explicar un poco más el poema. A eso me refiero, amiga Paula. Sí, tiene razón mi hermano Cristóbal, me dice, recuerda responder las preguntas. Bueno, de manera escrita lo voy a hacer al final del video, pero voy a ir respondiendo, si tienes razón Cristóbal, voy a ir respondiendo a ver los comentarios.
No sé si los puedo ver acá porque se me van desapareciendo a medida que van pasando. Pero ahí voy a tratar de irlo respondiendo al día. Me saluda, bueno, mi mamá, me está viendo toda mi familia, eso al menos es bueno. No, pero igual tengo algunos otros contactos. Qué bueno que funcionó la lectura. A ver, tengo un poema aquí también, que también es cortito, que lo voy a leer, se llama Al poeta desconocido. Que es una idea que tuve de cómo sería homenajear a los poetas que no tuvieron voz, a los que no alcanzamos a leer o no alcanzamos a escuchar. ¿Cómo sería si tuviéramos una pileta o un lugar de tránsito o de homenaje para estas figuras que nunca vamos a conocer? ¿Qué pasa con esos poetas que quedaron en la historia y que tal vez tenían mucho más que hablar que nosotros mismos? Este poema se llama Al poeta desconocido. Bardos de todo el Mediterráneo cruzan el Peloponeso hacia Atenas. Dirigen su fe a la Gruta de las Musas, ubicada en la parte oriental del monte Licón. Frente al altar los espera un ídolo de barro con forma de cabra. Hosana agnostos poitis, rezan los peregrinos al arribar. Repiten y repiten esta inscripción, tallada a los pies de la figura, sin poder sosegar la desdicha. Para los sabiondos, el monte Helicón, saben bien, es conocido como el monte Tortuoso. Es una montaña de la región de Tespias, en Boecia, Grecia, y que está consagrada al dios Apolo y a las musas en la antigüedad. Por eso quise hacer esta especie de juego, porque si tuviésemos que hacer un altar a los poetas desconocidos, sería, yo creo, en este lugar. Vamos bien. A ver. Tengo aquí también otro poema que, bueno, está dedicado tal vez a mi madre, porque es un poema que le escribí primero a ella, así que aprovecho de hacerle este homenaje ahora. Que con el tiempo cambió de título, pero que se llama ahora La primera antorcha, el primer día. Es en la madurez de nuestros brotes cuando el cavernario comprende los preludios del afecto, el latido de abejorro que fuimos. Poco resta posterior al primitivo cobijo, a la siga de una realidad quebrantada. ¿Por qué sonrojarnos? ¿Por qué mentirse, anularse? Los grilletes que se nos ajustan en el cuello durante el funeral de un padre puede ser prueba irrefutable del feliz absurdo. Por muy gigantes, por muy magnánimos que los adultos crezcan o se vigoricen, la sola recordación de la madre vulnera sus cáscaras en desgaste y deja al descubierto sus núcleos. Al declive de las musculaturas le sigue la llaneza del alma, cristalino que en el fin ya no busca beligerancias ni estratagemas. Antes del acabose, el longevo baja la guardia e intenta recordar a los astros, la primera antorcha, el primer día. Bueno, acá en este poema yo le robé una palabra a Oscar Vidal, que es el poeta que mencioné al principio. Él inventó la palabra acabose. No, es una palabra que existe desde mucho antes, pero él la acuñó, se puede decir, en uno de sus últimos libros. Aprovecho también de hacer esa mención. Otro poema corto, que puede también ser un microcuento, se puede decir. Es un poema que se llama Duende. Ella me contó que de niña se fugó de casa con olla en mano a la siga de un bello arcoíris. ¿Sí? Creo que no hay más comentarios. A ver, vamos a hacer una revisión antes de seguir. Chon, chon, chon. Me salen 21 comentarios, pero me salen poquitos, sí. Qué raro. Se me van desapareciendo, parece, a medida que van... Bueno, vamos a seguir. Después, por último, puedo irlos contestando ya de forma directa. Así que no se preocupen, voy a ir comentario por comentario y se los vamos a ir respondiendo. Me saludo también un amigo poeta, también colega, Sergio Gatica. Me dice que es muy bueno el poema Duende.
Eso es lo entretenido de los poemas cortos. Yo estoy también probando mucho, estoy haciendo algunos haikus, algunos kokin wakashus también, que en el último tiempo he probado con la métrica japonesa. Es algo que también me está interesando mucho en la micropoesía la instapoesía que se está diciendo ahora en redes sociales, que eso también me interesa mucho. El duende creo que es mi primer intento en esa línea, en ese camino. Otro poema que no he leído mucho en lecturas sería el poema Blanco. Lo voy a leer y después lo voy a explicar un poco más. A ver si ustedes me cachan un poco la temática. Blanco. Solo un baño de dolor ajeno validaría mi estancia en la tierra. Las ruedas del camión ganaron al barro y el conductor ordenó revelar municiones, seleccionar dianas en lo ancho de lo inhóspito, soberanía que se mantenía oculta hasta que las lámparas nuestras lanceaban felpudas miradas. Uno de estos crédulos bólidos detuvo sus patitas y, como apeteciendo el embiste, fijó curiosidades en el lente de mi guerra. Encendiendo alegre sus propias velas musgo, los eventos parecían premiarme con frescas grasas, por lo que ahorqué el cuello de mi empuñadura y con hombro pétreo despedacé la blandura que los chispazos desvestían. El sonido multiplicó al silencio. Las dinamitas fraccionaron a la liebre en incontables pútridos. Mis tramperos amigos celebraron mi bautizo, exorcizando con cánticos y saludes triunfales al agónico blanco en mi interior. Es un poema que me surgió muchos años después, desde mi primera experiencia que tuve cazando conejos, cosa que no hice nunca más después de esa experiencia porque me llenó de culpa, me llenó justamente de culpa. No lo pude hacer de nuevo. A eso se aboca un poco este poema. Hay muchos poemas que son de largo aliento y si me los pongo a leer voy a terminar a las 12, así que prefiero no aburrirlos tanto, aparte que estamos con unas buenas, llevamos 8 personas, eso está bueno. A ver, se lo puede refrescar, más personas, comentarios, ya, siga. Bueno, igual por el horario, tampoco voy a decir poemas porque también hay algunos más subidos de tono. No, si igual lo puedo hacer si estoy deseando, pero es como para acelerar un poco la lectura. Otro poema que me gusta mucho, que también estoy explorando y estoy reescribiendo, es esta idea del eterno retorno, que también se me está volviendo una idea recurrente en mi inconsciente, en las cosas que escribo. Este poema en particular que publiqué hace poco en una de las revistas digitales que me están apoyando en el último tiempo, me está llamando la atención ya para hacer tal vez un poemario propiamente tal, abocado solamente a la idea del eterno retorno de Nietzsche, que es una idea bueno, mucho más antigua, que es una concepción filosófica, pongo aquí, postulada por el estoicismo, justamente, y que plantea la repetición justamente del mundo después de su extinción, que es una idea, bueno, mucho más antigua, pero que me puedo extender ya después de la lectura. Se llama Ante un eterno retorno. Entre sueños observo los surcos en mis palmas. Estas líneas son también las de otro. Estas partículas, este polvillo sideral que nombro, una masa, una X elevada al infinito, será replicada, me digo. Tal vez renací con calcado semblante. Tal vez cometí mismas acciones, mismos sentires, mismas equivocaciones que aquel. ¿Soy acaso un capricho? ¿Cuántas regresiones aguantaré? ¿Es el hambre por el hambre acaso? ¿Varía siquiera el hábitat, la trama? Mis gemelos antepasados y descendientes fueron y serán en esta la tercera roca del sistema hasta la implosión del universo. ¿Existiré por siempre idéntico en este limbo atemporal e involutivo? ¿Mi gnosis se repara en cuerpos análogos? ¿El tiempo todo lo destruye o lo reconstruye? A mí en poesía también me interesa mucho la pregunta. Más que la sentencia, creo que funciona mucho mejor en poesía la pregunta. No cerrar las ideas,
divagar. Eso me parece que ese es el camino de la poesía, o al menos el camino de la poesía que a mí me gusta. Me manda saludos también Luis Jesús Jaramillo, un amigo poeta de Corral, que no lo he podido todavía ir a ver a Corral. He estado 2 veces en Valdivia y todavía no te puedo ir a ver, pero ya se va a dar la oportunidad. Ya, sigamos con la lectura. A ver. Aquí tenemos otro poema que tampoco he leído mucho, muy seguido, que ahora estoy también publicando en algunas revistas digitales, que se llama Maratón, y que es un homenaje a Filipides y su gesta, ¿cierto?, de haber corrido kilómetros y kilómetros para dar aviso a su pueblo de que iba a comenzar la guerra, de que se venían los horrores, ¿cierto? Creo que nos faltan Filipides hoy en día para venirnos a dar aviso de lo que se nos viene, ¿cierto? Este poema se llama Maratón. Alá, Filipides, alá, héroe ateniense, alá, hemeródromo infatigable. Quienes te conmemoran son hombres que se evaden, o trotan a la siga de un espejismo, o se rascan cutículas muertas, sus otros pasados descompuestos, sus yos cansados y rendidos. Y es que correr es dejar atrás al ser que fuimos. Aquello lo saben quienes acechan la paz y la redención. Aquellos semidioses que atraviesan la meta de los campeones, sin importar los vítores o el laurel. Antes de ingeniada la gesta, deporte que llama a reventar el corazón, Filipides marchó hacia el porvenir de los recuerdos, tal vez codiciando ser otra obra de arte. Un consuelo sempiterno para aquellos sin memoria genética, pero sí mental, que resienten a los hados. Bueno, aquí pongo Filipides, héroe histórico, ¿cierto?, de la antigua Grecia, que inspiró el maratón moderno, después de recorrer 213 kilómetros en 2 días para dar aviso al ejército espartaco de la invasión persa en maratón, alrededor del año 290 a.C. Vamos a pasar estos poemas. Si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, me lo hace ver. Aquí, para lograr las hojas que me pedía la editorial, fusioné estos poemas con otros libros que dejé en el tintero en los años que pasaron, que creo que nunca voy a publicar porque no me parecen de la misma calidad o del mismo sentido primario de este libro. Y claro, y extenderme en eso ya también sería alargarme demasiado. Voy a leer este poema mejor, que se llama El hombre pájaro y su pajarera, que parte con un epígrafe que dice: los pájaros encierran el significado de su propio canto en la malla de un lenguaje vacío, que es una cita de, quienes saben, Juan Luis Martínez, poeta chileno reconocido de los años 70-80. El hombre pájaro y su pajarera. Un grillo se lija la bota, sacude su flauta exoesquelética, rechina con el apenas perceptible sonar de la carretera. Pavimento que despelleja llantas de autos distantes, instrumento biológico y sintético, tratan de complementarse para el deleite del hombre pájaro, quien fuma apoyado en la entrada de la pajarera. 2 persianas, una de maderas y otra de telarañas, tapan el paisaje, observado por el hombre pájaro, mientras éste canta y canta sin que nadie lo escuche. Más allá de la pandereta y la cancha de fútbol, altos pinos guarecen una fábrica papelera. Volandero, el hombre pájaro considera brincar y perseguir el humo blanquecino que expulsa la chimenea industrial. La sombra del hombre pájaro, ladeada y alargada a lo lejos, lo saluda desde los pastizales, aun cuando esta es un desacierto mental que demuestra cómo los bribones han nombrado el vacío. Pobre hombre pájaro, recorta el halo sintético creyendo autómata a la bruma. El hombre pájaro cree a la mancha una vieja y alegre amiga, un conforte contrario a su pena, y le habla.
El hombre pájaro lucha con una araña. La insecta enhebra su aguja y corre frenética mientras el alado con sus garras diablas desata la colgadura, la espiral de sepulcros. Borrado el último hilo, el hombre pájaro mata la colilla de su cigarro y piensa en lo frágil, en el segundo, en los segundos, y la vida que se divide en segundos, antes del segundo final. Podrás quemar mi casa, ocioso pirómano, le dice la ahora arácnida, indigente, al hombre pájaro. Pero en verdad envidias mi esmero, el que mi arte tenga propósito, el que tenga trabajo. Si tuvieras agallas, pajarraco desempleado, chamuscarías tu casa como farfullas cada noche entre alucinaciones. El hombre pájaro emigra al sur, la pajarera se derrumba, cae a pedazos. Bueno, ahí dejaré en misterio quién es el hombre pájaro, quién es la araña, qué es la pajarera. Son metáforas de situaciones, metáforas de la vida. Me parece, al principio de la lectura, me propuse tal vez hacer una segunda lectura. Estoy pensando tal vez que sería conveniente para no alargar más el video y poder después editarlo de manera más fácil. Tal vez con la promesa de hacer una segunda lectura, tal vez el día domingo. Estaba pensando, con la ayuda de mi novia, que me prometió que me podía asistir en una segunda lectura, tal vez leer 1 o 2 poemas más y damos cierre a esta primera lectura que se puede extender en las próximas semanas, incluso en el año, no habría problema. Viendo la respuesta positiva que ha tenido esta lectura, sorprendentemente con grato cariño recibo sus comentarios, sus me gusta, sus corazones. Voy a ver si hay algunos otros comentarios. A ver. Salen aquí 27 comentarios. No me parecen nuevos. A ver. Como me comentó mi hermano, para que sea un diálogo más fluido, ¿cierto? Porque, y sobre todo en poesía, que de repente hay conceptos que se quedan en el tintero, conceptos un poco que no son del común saber, que tal vez nosotros los poetas somos un poco rebuscados en nuestras asociaciones, en nuestros versos, pero eso es para embellecer el lenguaje, ¿cierto? Para rebuscar en el lenguaje nuevas voces, nuevos versos. Se ha escrito tanto que es difícil renovar este acto. 45. Dice, esta transmisión es tipo R, me dice Sergio. Así como clasificación R. A ver, vamos a ver comentarios. Bueno, mientras se carga, vamos a leer algunos otros poemas. Unos últimos 2 me parece es lo justo para no seguir aburriendo. Los poetas siempre decimos que estamos aburriendo, pero en realidad nosotros siempre queremos que haya lectores, haya escucha, que la poesía resurja, que salga de sus cenizas y vuelva al oído del chileno, que en algún momento la poesía chilena llegó a las más grandes líderes a nivel internacional. Entonces es un poco también retribuir todo lo que se hizo en los años pasados, volver a hacer poesía de calidad, poesía buena, que perdure. A ver. Este poema, que también es corto, que se llama Mausoleo. A ver si lo cachan también. Mausoleo. Rememoro tus pitidos de alegría primaveral, previa al otoño, este otoño en tu pecho. El claro de tus perlas cede al negro absoluto, y quedan 2 ciénagas nada más, consecuencias geográficas del volcán que fuiste. Entran en crisis tus pálpitos y trato de aferrarlos dentro de mi plegaria, pero al segundo doy cuenta del mausoleo que improviso. El ánima canaria deja su avatar, o al menos eso parece revolotear,
fuera de la jaula. Es un poema corto que me salió después de una mala experiencia en mi juventud. Al momento en que se nos murió uno de los unos pajaritos que nos habían traído hace unos días, un pajarito que no logró sobrevivir mucho en el tiempo y que se me murió en las manos. Después de esa experiencia, años después, se me vino este poema y lo escribí de inmediato. Un poco para cerrar ese momento, un poco para cerrar la cicatriz de ese horror primario que es confrontarse con la muerte, ¿cierto? Las primeras heridas que nos causa la muerte. Que tal vez el hecho en sí es algo, bueno, la muerte nunca es anecdótica, pero es algo menor, tal vez los seres queridos son los que más duelen al momento de la muerte, pero no dejó de impactarme las primeras respuestas ante la muerte. A ver, otros poemas cortos, por ejemplo, para cambiar el tono de los poemas, un poema que se llama Receta del desamor o Receta del amor. Primero, arme una idea del yo y haga una tesis sobre sí mismo. 2. Tome esta tesis y confróntala con alguna antítesis atractiva o su ser amado. 3. Del conflicto saquen limpio una síntesis. Este es un poema que se me vino a la mente indagando en la idea de tesis, antítesis y la síntesis. Para mí la receta del amor es esa, encontrar primero una tesis, confrontarla con una antítesis para lograr una síntesis, obviamente que en toda labor humana siempre es importante, sobre todo en el amor, algo tan difícil. Veo algunas caritas riéndose, eso está muy bien. Veo algún otro comentario, a ver. No se me cargan los comentarios nuevos, que lata para haber ido comentando de inmediato. Bueno, después respondo. Yo creo que ya estamos bien con la hora, han pasado más de una hora, así que voy a leer un último poema y voy a dar como un cierre a esta lectura. A ver. Tal vez sería bueno cerrar esta lectura con un poema que también leo poco, que me llega de cerca, que es un poema dedicado a mi abuelo, que también fue una de las primeras experiencias que tuve ante la muerte, cercanas, en donde de verdad sentí lo que significa la muerte. Este poema se llama Al héroe en mi memoria. Hijo de mi hijo, mi timón rueda pálido contra tifones hacia el ancho mar de las remembranzas. Sirenas azotan esta rama lanzada al mar. Se impacientan las velas a estribor. Las sales arañan los orgullos en su escudo, pero sabes que mis vígores de hierro aguantan cualquier inclemencia, hasta el más portentoso de los embistes. Dime, ¿cuántos meses han pasado? ¿Cuántos años? ¿Cuánto hace que la ve anclas, indignado de la tierra, de los hombres? Mi rostro contra viento a veces pregunta al horizonte, ¿dónde guardas mi cuerpo roído? ¿Cuándo avistaré la isla prometida? Padre de mi padre, ¿a qué amante escribes cartas contracorriente? ¿A qué continente direccionas tu nave? ¿Qué nuevo episodio podría compararse a las marinas retóricas que me extasiaron de niño? Biografía retocada por el Verne que revoloteaba las vías de tu cerebro. Oh capitán, mi capitán, deja que tus manotas amuralladas por el labor ganen la siesta merecida. Deja que las deidades susurren tus hazañas, los viajes que emprendiste a tu nada, y que las olas adormezcan el luto de los mortales que te penan. Yo solo espero tropezarme con ese alta mar en el que te malgastaste, a ver si a la diana del séptimo día puedo batir tu silueta a la orilla de mi propio Pacífico. Como ven, es un poema que está a dos voces, primero en la voz imaginada de mi abuelo difunto
Y segundo, es la voz mía, es la voz propia que le responde a esta voz ficticia, ¿cierto? Voy a terminar con un poema más, les mentí, pero me parece que es pertinente para cerrar esta lectura de encierro, en donde los días pasan y parece que van a seguir pasando hasta el segundo semestre. Muchos de nosotros no vamos a trabajar, tal vez vuelvan los alumnos, van a volver los colegios, pero tal vez ha sido una experiencia nueva para todos. Espero que de esto salga un mejor país, mejores personas, que las personas en verdad se rebusquen en sí mismas una nueva persona para ser mejores, para crecer, para madurar. Este poema se refiere a eso, se llama Melancolía más ocio igual infinito. Los días se tornan uno solo. Los días se tornan un largo y tedioso día. Los días se tornan un largo y tedioso día, interminable, interminable. Bueno, y con eso creo que es correcto cerrar esta lectura. Me gustó mucho la experiencia. Me manda un saludo Efraín Miranda, le mando un saludo desde La Unión. Muchos saludos para ella también. Saludo a todos los que me acompañaron esta noche, en esta noche solitaria, donde estoy en mi departamento. Aquí yo vivo en Talcahuano, en la autopista Concepción-Talcahuano, al frente de la Universidad Andrés Bello. Como les dije al principio, estoy un poco solo, mi novia me dejó estar en Coilemo, no, pero viene mañana ya, ya vi a su madre, está bien su familia, así que le mando un saludo a ella, le mando un saludo de nuevo a todos los que me vieron en esta tarde-noche, noche de lluvia, de frío. Espero que lo hayan pasado bien. Si tienen algunas otras consultas, me las pueden dejar en la caja de comentarios, yo feliz de responderlas. Les agradezco a todos esta oportunidad. Yo creo que voy a hacer una segunda lectura a futuro. Si la gente me lo pide, también puedo hacer ya lecturas periódicas. Tal vez no si es que volvemos ya a las labores, porque ahí ya va a haber menos tiempo. Tal vez vamos a tener menos tiempo para estos lujos que nos damos. Pero por el momento un saludo a todos y será hasta la próxima. Esta no es la última vez, va a ser la primera de muchas, ojalá. Así que muchas gracias. Vamos ahora a cerrar. Voy a tener que parar. Aquí en el celular me están mandando todos los saludos, así que voy a aprovechar de devolver todos los saludos. Claro, es que es como es directo del celular, no puedo irme a la pantalla porque yo la dejo arriba aquí encaramada un poquito para que no se me vea tan cerca la cara y para poder leer, para tener las manos disponibles. Entonces, claro, todos estos saludos los voy a aprovechar de devolver y vamos a ir comentando directo. Me saluda, voy a empezar desde el principio, me da lo mismo. Víctor Adolfo me saluda, un saludo para ti. Samuel también, compañero de la carrera, saludos. José Guerra Bastiarte, Efraín Miranda, Ale Mollita, Ciudadano Manuel Mazorca, un colega poeta. A Carlos, mi ex colega, ¿cómo está Carlito? Ya vas a volver aquí al Andrés Bello, no te preocupes. Me saluda Antonio Watterson también, bueno, Luis Jesús Jaramillo, también le mandé un saludo desde Corral. Me saluda a Sergio también, poeta, Claudia Uma, Jorge Vergara, Sergio Gatica, Ana María, ex compañera también de la universidad. Saludos allá, espero que todo esté bien por esos lares. ¿Sí? ¿Seguirás allá en Valdivia? No te pude ver cuando estuve también dando vueltas por ahí. Me saluda mi tía, hola tía, tía María. A la Belén, mi hermana, ¿cómo estás Belén? Un saludo para Fernando Chiguil, para mi compa Cristóbal, mi hermano, para mi vieja. Elena GR también nos saluda. Juan Felipe, mi hermana, Seco Poeta me pone. Saludos a todos. A Paula, ya le comenté su poema. Andrea Veloz, Sandra Galarza, que me avisó temprano también que me iba a ver. Muchas gracias por haberme visto. Recuerden que yo lo voy a subir a redes sociales y ahí va a quedar, por si es que alguien no alcanzó a verlo. A Luis Alberto Tamayo también, un saludo.
Feliz dice de verme convertido en un artista bello y consciente, dice la Andrea. Yo también, muchas gracias. Estas son las cosas que te hacen seguir, po. Me pone Chandra que generó, describe tu poesía. Ahí lo comenté un poquito al principio. Camilo, también compañero de la carrera. Un saludo. ¿Sigues en Chillán, me parece? ¿Sigues trabajando en La Discusión, el diario La Discusión? Bueno, yo no les comenté, no les hablé mucho de mí mismo. Yo estudié periodismo. Hoy en día estoy, como les dije, en la biblioteca Andrés Bello trabajando. No estoy ejerciendo, pero sí me mantengo en cercanía más con la literatura, que es lo que me gusta, que es lo que me apasiona. Otro día tal vez me puedo extender más en mi profesión, pero en este particular mejor lo hacemos con poesía. También saludos a Luis Vázquez, Karim Pradenas, Óscar Antonio Pérez Garbizo, la Mane, hola Mane, ya vamos a cortar. Richard Apaza, Patricio Burgos, qué buen hablamiento me dicen. Un saludo para todos, chiquillos. Ya estamos cerrando esta sesión, otro día ya lo podemos seguir. Libros Jetsux, nos saluda. Ruth Isabel Bahamondes, Josefa Huecho, Felipe Antonio Fernández. Hola Felipe. Vladimir Jakov, Javier Sandoval, hola. Macarena, felicitaciones Panchito, me pone mucho éxito también, estuve viendo ahí, te está yendo súper bien también, así que saludos. Carlos Reyes, Jimmy José Gómez, Vicente Gabriel. Me dice Vicente que aún ve, yo aún veo, viendo, dice. Otro día podemos extendernos más, pues ya la lectura empezó a las 8, entonces me parece ya que con 1 hora y media estamos bien, así que tal vez seguimos otro día, sí, me parece otro día, porque así también dejamos material para alguna otra lectura. Yo igual, como les dije también, lo voy a subir, así que va a quedar el video del en vivo para que lo puedan ver completo, toda la lectura. Un saludo, Yemi Morales, Vicente, Martínez, a la Andrea, la Poipan, Vicente Gabriel, Chanda La Peña, Verónica González, Alex Concolor, Carlos Parra Muñoz, dice muy despacio, cuesta oír. Sí, voy a tener que ver a futuro un micrófono, que eso me está faltando en esta lectura. Un saludo a Liani, Chenda. Uy, muchos saludos. No pensaba que iba a funcionar tanto. Manrique Guzmán, a la Andrea, a Fabián Núñez, y creo que ahí estamos con todos los saludos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otra oportunidad. No va a ser la última vez, así que nos estamos viendo. Chao, cuídense.